¿Qué milagro te pasó a ti que nunca has contado? Que ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus sobrinos han escuchado de tu boca. Hoy, a través del Salmo número 78, vamos a reflexionar sobre esta pregunta. Dice de los versículos 4 al 8. Efraín tenía arcos y armas, pero huyó el día de la batalla. ¿Por qué? Porque olvidaron las obras de Dios. Tus hijos no van a repetir tu fe en automático. Tus hijos no van a repetir tu fe en automático. Si tú no les cuentas los milagros, ellos solo heredarán tus miedos. Acompáñame a estudiar juntas el Salmo número 78. Bienvenida. Estás dentro del estudio de Salmos 2026, donde diariamente compartimos un salmo. Dentro de nuestro grupo de WhatsApp, tú puedes compartir tus reflexiones y tus devocionales. Además, los lunes a las 8 de la noche tenemos nuestra cita para realizar Biblia Creativa. Es un tiempo donde reflexionamos sobre un salmo, compartimos la reflexión del salmo, hacemos nuestra creatividad y además compartimos nuestros testimonios con Dios. Si estás interesada en formar parte de esta bonita comunidad, puedes mandarnos un mensaje para enviarte la liga del grupo y que puedas formar parte. Eres bienvenida. Bueno, pues ya estás lista. Vamos a dar lectura a nuestro Salmo número 78. Tienes tu libro a la mano, tu marcatextos, tu bolígrafo, tu cuaderno para hacer apuntes, uno que otro sticker y además, lo que no puede faltar, un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a iniciar con la lectura. El título del Salmo 78 es La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera, y los hijos que nacieran, y los que se levantaran la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Su espíritu, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. En el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender las aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, mesa en el desierto. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Disponer carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer de en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, y se volvían solícitos en busca suya.
y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaba con su boca, con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, sopló que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes, para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No examinó la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y las llevó por el desierto como un rebaño. Las guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después de las fronteras a la tierra santa, a ese monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió a sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Este salmo número 78 trae 72 versículos. Es un salmo un poquito largo, un poquito grande. Y desde el título me llama mucho la atención que dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Dios es fiel y el pueblo es infiel, ¿verdad? Nosotros somos infieles. Este es un salmo que lo escribió o se le atribuye a Asaf, que era un músico, un profeta, un levita, ¿verdad? Que administraba el templo de Jerusalén. Vamos a leer ahora el comentario de los salmos de Samuel Pagán, que es uno de los libros donde tomamos referencia para entender un poquito este salmo. Aunque es muy claro, ¿verdad? Vemos cómo a través de este salmo se citan varios sucesos del libro de Éxodo, donde mencionan a las plagas, mencionan cómo Dios partió el mar en dos, ¿verdad? Cómo Dios cubrió con su nube al pueblo en el desierto, cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios les proveyó maná del cielo, cómo Dios, escuchando las peticiones del pueblo, proveyó lo necesario para que el pueblo estuviera bien, ¿verdad? Fue su sustento, fue su cuidado, fue su refugio, fue su proveedor dentro del desierto. Y sin embargo, el pueblo, ¿verdad?, quería imágenes para ver, para adorar, ¿verdad? Imágenes talladas para arrodillarse ante ellas, ¿verdad? Querían palpar un Dios.
diciendo que Dios es un Dios vivo, que aunque no lo hemos visto, podemos sentirlo, podemos experimentar a través de las circunstancias, a través de la creación, podemos ver el poder y la majestuosidad y la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura a lo que nos dice Samuel Pagán. Vamos a leer solamente un fragmento de lo que dice en su libro. Este salmo es un salmo muy bonito porque nos recuerda la fidelidad de Dios y cómo el hombre, cómo el ser humano, ¿verdad? Sigue siendo infiel. Nosotros tenemos que esforzarnos para poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, que nada ocupe nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque nada vale la pena, ¿verdad? Ningún ser humano, ninguna cosa material, ninguna cosa del mundo vale la pena que nosotros entreguemos nuestra vida y nuestra confianza, sino que solo Dios es digno, solo Dios merece todo el reconocimiento, todo el honor, toda la gloria de nuestras vidas, ¿verdad? Hacia Él. Y vemos cómo Dios permanece fiel, ¿verdad? A pesar de que a veces no podamos entender las circunstancias, a veces aunque no podamos ver las cosas, Dios siempre está con los que le buscan, con los que le anhelan, con los que creen en Él, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a dar lectura. Dice aquí el Salmo 78, se identifica tradicionalmente como un poema histórico, pues cuenta las experiencias y vivencias del pueblo de Israel en el desierto y en su peregrinar antes de entrar a la tierra prometida. Y además pone claramente de manifiesto la historia de la salvación. Es decir, el poema recuenta las intervenciones divinas en medio de las realidades cotidianas del pueblo. Este tipo de salmo no cuenta toda la historia del pueblo, pues destaca solamente los temas y asuntos que se desean enfatizar en el proceso educativo. El poema presupone una persona que educa y comunica, y una comunidad que escucha y recibe el mensaje, y en su forma actual tiene más relación estilística y temáticamente en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, el discurso poético de Moisés en Deuteronomio 32, que en el resto del Salterio. La lectura detenida del Salmo pone de relieve que se trata de una serie de enseñanzas descritas en el poema, palabras de la boca de Dios, parábolas y cosas escondidas. El propósito del autor es enfatizar la importancia de comparación para su finalidad pedagógica. Se exhorta al pueblo a evaluar y revisar la historia nacional, a evitar los errores de los antepasados del pueblo para que de esa forma no recibir los resultados que esas acciones pecaminosas le trajeron a la comunidad. Para lograr su objetivo pedagógico, el salmista articula dos fundamentales básicas para la comparación y la enseñanza. En primer lugar, el pueblo no actuar como sus padres o antepasados que eran una generación contumaz y rebelde. Tampoco deben reaccionar como los hijos de Efraín, en alusión al reino del norte, que actuaron de forma irresponsable. Esas dos imágenes en efecto se convierten en el fundamento de las enseñanzas que se quieren afirmar, pero el salmista, la lectura y el recitar de la historia nacional tiene una gran importancia educativa. Las futuras generaciones del pueblo deben evitar y aprender de los errores pasados, a la vez que deben afirmar las conductas de fidelidad que trajeron bendición a la comunidad. El autor del Salmo debe haber sido alguna persona sabia involucrada en actividades educativas, posiblemente un levita, que revisa la historia nacional para identificar y afirmar valores que pueden contribuir a la formación y transformación de la comunidad israelita. Como el poema manifiesta un rechazo del reino del norte, Efraín, lo más seguro es que se escribiera en el reino del sur de Judá. El salmo es posiblemente preexílico, aunque es también posible que con el tiempo se haya incorporado el poema original algunas reflexiones posteriores que actualizaban las enseñanzas del poema en el contexto original del salmo. Es posiblemente los círculos educativos de los levitas que destacaban la importancia del templo y la centralidad de la adoración para el futuro de la nación. El título hebreo identifica como un masquil, como un salmo educativo, y lo relaciona con Asaf. Respecto a la estructura literaria del poema, se han propuesto varias alternativas. Algunos estudiosos dividen el salmo en tres secciones que enfatizan las dos grandes imágenes infidelidad relacionadas con los pecados del pueblo. La primera sección se relaciona con las actitudes de la salida de Egipto
y del peregrinar por el desierto. Y la segunda pone de relieve los actos impropios de la comunidad de Canaán, particularmente en tierras relacionadas con el reino del norte. Podemos ver que la introducción del Salmo del versículo 1 al versículo 11, los errores de los antepasados en el desierto del versículo 12 al 39, los errores de los antepasados al entrar a la tierra prometida del versículo 40 al 72. Otra posible estructura literaria del Salmo 78 es la siguiente, que destaca el rechazo y la elección de Dios. Dice aquí, recital de rechazo del versículo 9 al 64, rechazo de Dios por el pueblo del versículo 9 al 58, evento e interpretación, los versículos 9 al 11, primer reencuentro del 12 al 39 y segundo reencuentro del 40 al 58, el rechazo del pueblo por Dios del 59 al 64 y el recital de elección del 65 al 66. Bueno, ahora vamos a dar lectura a lo que nos dice Charles Spurgeon en su libro de comentario bíblico. Charles Spurgeon es un poeta, ¿verdad? Y es un teólogo, un predicador que ya falleció, pero que dejó grandes escritos. Entonces vamos a dar lectura a lo que nos dice Charles Spurgeon en su interpretación del Salmo número 78. Me llama a mí mucho la atención cómo dentro del Salmo 78 nos hablan, ¿verdad?, de una generación que se perdió, de una generación que no compartió los testimonios de Dios a sus hijos y que la fe se fue perdiendo, ¿verdad? Que la fe, la grandeza o el temor a Dios o el amor de Dios se fue perdiendo. Y esto me hace pensar en las nuevas generaciones, ¿verdad? En el tiempo que estamos viviendo. Qué tan importante es que usted y yo compartamos de la palabra de Dios. Que usted y yo contemos los testimonios, las grandezas de Dios a nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? Inculcarles esa fe, esa necesidad de buscar a Dios y para su bien, ¿verdad? Para que ellos también tengan en claro el Dios a quien servimos, el Dios a quien creemos, la salvación que tienen a través de Dios, ¿verdad? La protección, el cuidado, el amor que tienen a través de Dios. Y que Dios, ¿verdad? No demanda sacrificios, sino que Dios solo demanda obediencia de parte de cada uno de nosotros. Y es un salmo para reflexionar. Bueno, pues vamos a dar lectura al comentario bíblico de Charles Spurgeon, a ver qué nos dice a través de su comentario bíblico sobre el Salmo 78. Dice, esta historia de los hijos de Israel después de la salida de Egipto es como un espejo en el que podemos con gran tristeza vernos reflejados. Los hijos de Efraín, armados y portando arcos, se volvieron atrás en el día de la batalla. Tuvieron todas las oportunidades de servir a su Dios. Les había proporcionado las armas adecuadas para la guerra, pero eran cobardes, por lo que se volvieron en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y se negaron a andar en su ley, y olvidó sus obras y las maravillas que les había mostrado. Cada uno de nosotros pregúntese, ¿me describe a mí el salmista? Me describe a mí el salmista a través de esto, ¿verdad? El pueblo infiel. Dios en su fidelidad, como el título, ¿verdad? La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Será imposible, hermana? ¿Será algo muy difícil de alcanzar la fidelidad de nosotros, la fidelidad del hombre hacia Dios? ¿Será algo que no lo podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas? No, ¿verdad? Pero hoy a través de Jesús podemos alcanzar salvación, perdón y vida eterna. Podemos a través de Jesús serle fiel a Dios. Y si cometemos errores y si fallamos, pues volvemos a Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón y el Señor nos vuelve a perdonar, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos hace Charles Spurgeon dice, ¿me describe a mí el salmista como infiel? Como esa persona que no compartió, como esa persona que se desvió, como esa persona que no le dio el primer lugar a Dios, no puso su confianza en Dios. ¿Me describe a mí el salmista? Es punto para analizarlo, ¿verdad? Detenidamente. Dice por aquí, hizo maravillas a los ojos de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar
e hizo que las aguas permanecieran como un montón. Qué milagro tan maravilloso fue la división del Mar Rojo. ¿No les causó una impresión duradera? Viendo esto, ¿no les causó una impresión duradera? Me veré obligado a decir que me atrevo a decir que muchos de ellos dijeron, nunca más dudaremos de Dios, nunca más dudaremos de Dios. Sin embargo, pronto dudaron, murmuraron y se rebelaron contra Él. La emoción, el agradecimiento les duró muy poco, ¿verdad? Dice, parecía que no había nada que el Señor no hiciera por ellos. Todo lo que necesitaban, comida, refrigerio, les fue dado gratuitamente. También de día los condujo con una nube y toda la noche con una luz de fuego. Escribió las rocas en el desierto y les dio de beber como de los grandes abismos. Sacó también arroyos de la peña e hizo que las aguas corrieran como ríos. Parecía que no había nada que el Señor no hiciera por su pueblo. Todo lo que necesitaban para comida y refrigerio les fue dado gratuitamente. Les había dado comida para sus necesidades, pero ahora deben tener carne para sus concupiscencias. Sí, hablaron contra Dios. Dijeron, ¿puede Dios proporcionar mesa en el desierto? Dudaron. Así que ven, queridos amigos, lo que realmente es hablar contra Dios. Me temo que también lo hemos hecho a menudo. Cuestionar el poder de Dios es hablar contra Él. Quizás hayas pensado a la ligera en tus discursos de incrédulos, pero Dios no los considera a la ligera. En mi opinión, parece que apenas hay nada que lo aflija tanto como las dudas de su pueblo sobre Él. He aquí, Él golpeó la peña, y brotaron aguas, y se desbordaron los arroyos. ¿Puede dar también pan? Preguntaban. ¿Puede proveer carne para su pueblo? Dudaban. No debería haber habido alguna duda en cuanto al poder del Señor. El Dios que podía sacar agua de una roca podía, si quisiera, hacer hogazas de pan con la arena bajo sus pies, o hacer que las mismas estrellas arrojaran carne para ellos si fuera necesario. Por tanto, el Señor oyó esto y se enojó. Estaba realmente enojado con su gente porque dudaban de Él. Él los amaba y como los amaba, le cortó el corazón que deberán haber cuestionado su poder para bendecirlos. Entonces se encendió un fuego contra Jacob y también se elevó la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Aunque Él mandó las nubes desde arriba y abrió las puertas del cielo, la incredulidad es muy difícil de matar. Dios abre las puertas y ventanas del cielo para alimentar a su pueblo. Sin embargo, la próxima vez que se metan en problemas, comienzan a tambalearse ante la promesa. ¡Qué vergonzosa incredulidad! Y había hecho llover sobre ellos maná para comer, y les había dado del grano del cielo. El hombre comió comida de ángeles, les envió carne en abundancia, hizo que soplara un viento del este en los cielos, y con su poder trajo el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de pluma como arena del mar, y las dejó caer en medio de su campamento, alrededor de sus habitaciones, y comieron, y se saciaron, porque él les dio su propio deseo. Sin embargo, esa no fue una bendición para ellos. Y hermanos, tengamos siempre miedo de nuestro propio deseo, a menos que ese deseo venga del Señor. Ya sabes cómo David le pone en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sin embargo, si encuentras tu deleite en cualquier cosa terrenal, será una plaga para ti tener el deseo de tu corazón. Él les dio su propio deseo. No estaban alejados de su lujuria, porque cuanto más lujuria quiere. Es como la hija de la sanguijuela, caballo que siempre grita. Dios puede satisfacer el alma anhelante, pero todo el mundo no puede satisfacer los deseos de la lujuria. Pero mientras más aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios vino sobre ellos y mató al más gordo de ellos, y derrotó a los hombres escogidos de Israel. Recibieron lo que suspiraban, pero tenían una maldición con eso. La aflicción con una bendición es mucho mejor que la prosperidad con una maldición. Tenían una maldición con eso. La aflicción con una bendición es mucho mejor que la prosperidad
con una maldición. La aflicción con bendición es mucho mejor que la prosperidad con maldición. Por todo esto todavía pecaron y no creyeron por sus maravillas. Estaban teñidos de raíz con incredulidad, de modo que parecía como si no fuera a ser borrado de ellos. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en angustia. Gran parte de nuestro problema es fruto de nuestra propia incredulidad. Es como cicuta en los surcos del campo. Los que desconfían de Dios están haciendo una vara para su propia espalda. Y antes de terminar con esto, tendrán que lamentar el día en que se creyeron más sabios que Dios. Cuando los mató, lo buscaron, y volvieron y preguntaron temprano por Dios, y se acordaron de que Dios era su roca, y el Dios alto su redentor. Sin embargo, los lisonjeros con la boca, y le mintieron con la lengua. Algunos hombres son como animales, aburridos, que no se irán sin el látigo. Muchos de nosotros no podemos mantenernos rectos sin una constante aflicción. Si nuestro Dios nos da un paso tranquilo, nos quedamos medio dormidos, o tropezamos y tropezamos. Así que se ve obligado, por así decirlo, a hacer nuestro camino muy áspero, ya que a menudo golpearon con la vara, para evitar que caigamos del todo en el sueño pecaminoso. ¿Cuántos hay que, cuando parecen volverse a Dios en tiempos de enfermedad, no están verdaderamente arrepentidos? Un arrepentimiento en el hecho de muerte puede ser cierto, pero oh, qué riesgo hay de que sea falso. Cuando entiendo yo aquí, ¿verdad? Que cuando Dios los apretaba un poquito, ¿verdad? En sufrimiento, ellos reaccionaban y buscaban a Dios nuevamente, ¿verdad? Pero pronto se les olvidaba lo que Dios había hecho con ellos, de dónde Dios los había sacado, lo que Dios los había favorecido. Entonces, cuidemos nuestro corazón, ¿verdad? Y siempre necesitamos de esa intimidad con el Señor, de esa relación. Dice, porque su corazón no era recto con él, ni fueron firmes en su pacto, pero él, lleno de compasión, perdonó la iniquidad de ellos, y no los destruyó, y muchas veces apartó su ira, y no despertó toda su ira, porque se acordó que eran carne, un viento que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo afligieron? Sí, se volvieron y tentaron a Dios, y limitaron al Santo de Israel. No se acordaron de su mano ni el del día que los libró del enemigo, como hizo sus señales en Egipto y sus maravillas en el campo de Zoán, y convirtió sus ríos en sangre, y sus ríos que no pudieron beber. Envió entre ellos diversas clases de moscas, que las devoraran, que los devoraran, y ranas que los destruyeran. Dio también sus frutos a la oruga y su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicomoros con escarcha. También entregó sus ganados al granizo y sus rebaños a los rebaños ardientes. Él arrojó sobre ellos el ardor de su ira e indignación y angustia, enviando ángeles malignos entre ellos. Abrió un camino a su ira, no perdonó su alma de la muerte, sino que entregó su vida a la pestilencia. Dice, e hirió a todo primogénito en Egipto, el principal de su fortaleza en los tabernáculos de campo. Esto es lo que Dios hizo con sus enemigos. Esto es lo que Dios hizo con sus enemigos que lo habían oprimido, para poder poner a su pueblo en libertad. Después de todo esto, ¿no debían haber confiado en Él como un niño confía en su madre, sin ni siquiera una pregunta o una duda? Mientras Él derrocaba a sus enemigos, mira lo que hizo por su propia gente, sino que hizo salir a su pueblo como ovejas, y los guió por el desierto como a un rebaño, y los guió con seguridad, de modo que no temieron. Pero el mar se apoderó de sus enemigos, y los llevó al límite de su santuario, a este monte que había comprado con su mano derecha. Echa también a las naciones delante de ellos. Reparte heredad por línea, e hizo morar a las tribus de Israel en sus tiendas. Pero tentaron y provocaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Esta nota triste parece repetirse una y otra vez, como si nunca pudieran tener demasiado que afligir a Dios. Sin embargo, el Señor todavía era tierno con ellos. Bien, podemos cantar.
¿quién es un Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene una gracia tan rica y gratuita? Pero se volvieron y obraron infielmente como sus padres. Se, se desviaron como un arco engañoso, porque lo provocaron a ira con sus lugares altos, y lo movieron a celos con sus imágenes esculpidas. Al oír esto, Dios se enojó y aborreció en gran manera a Israel, y abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda que había puesto entre los hombres, y entregó su fuerza en cautiverio y su gloria en manos del enemigo. También entregó a su pueblo a la espalda y se enojó con su heredad. El fuego consumió a los jóvenes y sus doncellas no se casaron. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas se lamentan. Estaban mudos por el exceso de dolor. Cuando Dios castiga a sus hijos, no juega con eso. A veces, cuando está enojado por su pecado, les da golpes rápida y pesadamente, hasta que sus huesos se rompen, para que puedan odiar el pecado como Dios lo odia, y buscar la santidad como Dios la ama. Entonces, queridos amigos, oro para que si alguno de nosotros ha perdido el consuelo de Dios y está sintiendo el peso de su vara, podamos comenzar a preguntar qué cosa secreta hay en nosotros que lo ha enojado, y volver a Él y tratar de estar delante de Él como lo hicimos una vez, porque de lo contrario herirá, y herirá, y herirá, una y otra vez. Pero fíjense que el Señor nunca se deleita en castigar a sus hijos, se alegra de haber terminado con la corrección necesaria. Entonces, cuando sus enemigos fueron más crueles, como quien duerme, el Señor despertó como quien duerme, y como ser valiente que grita a causa del vino, e hirió a sus enemigos en los traseros, los sometió a perpetuo oprobio. Además, rechazó el tabernáculo de José, y no eligió la tribu de Efraín, sino que eligió la tribu de Judá, el monte de Sión que amaba, y edificó su santuario como altos palacios, como la tierra que estableció para siempre. ¿Ves que ahora estamos entrando en aguas claras? Todo fue agua quebrada, tormentas y huracanes, mientras nos centramos en lo que nos enteramos de lo que hizo Israel. Pero cuando llegamos a tratar con Dios en Cristo, de quien David es el tipo, entonces qué dulce es todo. También eligió a David su siervo, y lo tomó de los apriscos. De seguir a las ovejas grandes con crías, lo trajo para alimentar a Jacob su pueblo, e Israel y su heredad. Y los alimentó conforme a la integridad de su corazón. Los guió con la habilidad de sus manos. Bendito sea Dios, que quita el pecado de su pueblo, porque se deleita en la misericordia. Fíjense lo que dice el versículo 1, que quiero también repasar para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Dice, bueno, el título, la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. La fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. ¿Qué nos hace pensar esto, verdad? Que Dios es fiel. Pase lo que pase, Dios, la esencia de Dios no cambia, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que la fidelidad de Dios para los que le buscan, para los que le aman, para los que le reconocen, siempre Dios va a estar con ellos, ¿verdad? Pase lo que pase. Y dice el versículo 1, escucha pueblo mío mi ley, escucha pueblo mío mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Es Dios llamando la atención del pueblo, ¿verdad? Escuchen, escuchen lo que tengo que decirles. Escuchen, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y ahí viene una cita, la de Mateo 13:35, que vamos a dar lectura, porque aquí ya me empiezo a relacionar con Jesucristo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y cómo Jesús hacía sus enseñanzas a través de parábolas. Me llama mucho la atención porque pues este es un salmo escrito muchos años antes de que Jesús pues llegara al mundo, ¿verdad? Y ya mencionaba que él abriría su boca y nos hablaría en parábolas. Dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron,
No las cubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia. Lo importante que es que los padres, que los abuelos nos preparemos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios y podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la historia, ¿no? A través de la Biblia, a través de los hechos extraordinarios que vemos a través de la Biblia y a través también de nuestra propia existencia, ¿verdad? Lo que hemos experimentado con Dios y contar las maravillas que ha hecho, que hizo y que hará, ¿verdad? Y tener en claro al Dios a quien servimos, a quien seguimos, por qué creemos en Él, ¿verdad? A quién adoramos. Y pues tener en claro la salvación que Dios nos promete, ¿verdad? A los que le servimos, a los que le amamos, a los que permanecemos hasta el final, dice la palabra, recibiremos el galardón, la corona de vida. Y a través pues de este salmo podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios en su bondad y su misericordia fue lento para la ira y grande en misericordia. El pueblo de Israel lo hizo enojar varias veces, ¿verdad? Pero Dios se contuvo en ira, algunas veces les apretó un poquito para que volvieran a Él, ¿verdad? Y el pueblo reaccionaba, volteaba a Él, pero al tiempo se olvidaba de lo que Dios había hecho, se olvidaba de los milagros, se olvidaba de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Entonces, qué importante es que no olvidemos, que tengamos un corazón agradecido, que siempre estemos agradecidos con Dios. Pues qué bonito salmo, ¿verdad? Cuánta enseñanza y qué importante, qué es lo que le llamó a usted la atención, qué es lo que usted puede retomar de este salmo tan bonito. Quiero hacerles una pregunta para terminar ya este tiempo. ¿Qué milagro Dios te ha hecho a ti, te ha pasado a ti? ¿Qué milagros Dios te ha concedido a ti que nunca has hablado, que nunca has platicado a tus hijos? Hoy es el momento de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Es importante compartir y que hoy no lo cuentes, ¿verdad? Hoy abre tu boca y declara lo que el Señor ha hecho en ti, qué milagro has visto del poder de Dios, qué puedes tú testificar, ¿verdad? En tu vida personal, por qué crees en Dios, por qué le amas, por qué le sirves o por qué quieres conocerlo, qué sientes en ti que deseas conocer a Dios aún más, ¿verdad? Y vamos a poner esas peticiones en oración para que Dios nos responda, amén, para que Dios obre y podamos testificar las grandes maravillas del Señor. Y a través de su palabra podemos ver un montón de milagros a través de Jesús y a través de Dios Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vienen muchos casos de cosas extraordinarias que Dios ha hecho a través de la historia para la humanidad, para el beneficio de la humanidad y simplemente la creación, ¿verdad? Desde que inicia la Biblia podemos ver la creación, que fue algo extraordinario, como con su sola voz, Él pudo ordenar un desorden tremendo en el mundo, ¿verdad? Cómo con su voz pudo crear una serie de animales en pareja, cómo Dios pudo crear al hombre del polvo, ¿verdad? Y darle aliento de vida, cómo Dios a través de la costilla de Adán creó a Eva, etcétera, ¿no? Muchísimas historias que podemos ver y creer a través de la Biblia y que podemos compartir con nuestros seres queridos, ¿verdad? Platicar y platicar y platicar de las cosas buenas, agradables y perfectas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no se nos olvide, ¿verdad? También por eso les comentaba ayer en la clase de la noche que qué bonito y qué importante es tener nuestros registros y también nuestros registros de oración, nuestras peticiones, ¿no? De oración, porque a través de los escritos podemos ver lo que el Señor nos habla y también podemos ver cómo Dios obra a través del tiempo, ¿verdad? Si no tuviéramos los escritos, pues no pudiéramos recordar, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o nuestra necesidad actual y cómo Dios, pasando el tiempo, concede esas peticiones que tu corazón anhela, ¿verdad? Y que si no tenemos los escritos, pues lo olvidamos. No pasó nada, olvidamos y no lo podemos contar. Pero cuando llevamos un registro escrito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cuando ya no estemos, hermana, este escrito va a hablar por nosotros.
Este escrito de su puño y letra, firmado con su nombre y con su fecha, va a hablar por nosotras. Entonces, este escrito también va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para nuestros seres queridos. Entonces, qué importante es escribir y dejar una evidencia de lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos ha hablado, y es maravilloso, es muy bonito. Bueno, pues vamos a orar para terminar este tiempo. Recuerden que si desean integrarse a nuestro grupo de estudio, pueden por favor enviarme un mensaje para incluirlas dentro del grupo de WhatsApp. Es solo para mujeres y es en un ambiente pues de respeto, en un ambiente de amor, de calidez, y todas son bienvenidas, y la intención es deleitarnos juntas en la palabra del Señor y descubrir juntas los tesoros que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Amén. Pues vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos permites aprender más de tu palabra. Gracias por tu palabra escrita, Señor, por los salmos, Señor. Gracias por este escrito de Salmo 78, donde dice que tú, la fidelidad tuya, Señor, para el pueblo que es infiel. Tú enseñándonos siempre la lealtad, la fidelidad, y qué importante es que nosotros podamos aprender y llevar por obra esa lealtad y esa fidelidad ante ti y ante los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en madurez, a ser fuertes, a ser valientes, a esforzarnos, a recordar y compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas de manera personal, y también compartir las grandes obras que tú has hecho, Señor, a través de la Escritura, que podemos ver cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias, cosas que solo tú pudiste con tu mano poderosa, con tu soberanía, Señor, ordenar, agrandar y hacer milagros, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Señor, gracias por este grupo tan bonito del estudio de Salmos. Ayúdanos a permanecer, a seguir permaneciendo perseverantes, constantes, diariamente, Señor, a tener ese gozo en nuestro corazón de aprender de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús por cada una de mis hermanas dentro del estudio, para que tú las ayudes, para que tú suplas toda necesidad, Señor. Si hay alguna de ellas pasando por enfermedad, pasando por necesidades, Señor, que tú estés obrando, Señor. Te pido por Angie Sánchez, por Maciel, por mi hermana Vivi, Señor, por cada una de ellas, Señor, que te han conocido, Padre, que aún puedan sentir tu abrazo de amor rodeándolas, cubriéndolas, supliendo toda necesidad, Señor. Bendice sus vidas. Te pido, Padre, que nos sigas a compartir la obra, Señor, que tú has iniciado. Yo sé que tú la perfeccionarás, Señor, para tu honor y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pues amén, hermanas, gusto en saludarlas. Gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana con el Salmo número 79. Vamos constantes, avanzando dentro de la palabra del Señor. Un abrazo a todas. Hasta luego.